Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por acompañarnos en un mensaje más de la predicación de la palabra de Dios. Vamos a tomar la parábola del trigo y la cizaña en esta ocasión. Y nuestro pasaje se encuentra en Mateo capítulo 13. Y la parábola misma es presentada por nuestro Señor en los versículos 24 al 30 y luego su interpretación del 36 al 43. Entonces vamos a dar lectura a este pasaje y luego vamos a orar. Dice ahí la palabra de Dios: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos. Oh Dios, este mensaje es de crucial importancia, Señor, porque el diablo ha podido alejar a muchos de la salvación, endureciendo sus corazones. Pero otros han sido engañados solo por haber pasado por alguna experiencia religiosa, haciéndoles creer que son salvos, que son trigo, cuando en realidad ni son salvos, ni son trigo, sino cizaña. Y Señor, por amor a ellos, por amor a sus almas, te ruego que uses este mensaje para que llegue a sus corazones y que sea una exhortación a todos aquellos que somos tus hijos, para que sepamos cómo manejar la cizaña como se enseña en este pasaje. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Cuando yo era estudiante en el seminario, pasó predicando en uno de los servicios de capilla un evangelista que tenía, en ese tiempo tendría más tiempo, pero nos compartió su testimonio. Él había estado predicando como evangelista por más de 30 años, cuando él se dio cuenta que él mismo no era salvo. Y entonces tuvo una experiencia, un encuentro personal con Dios, pidió perdón al Señor, y según su testimonio, después de tantos años en el ministerio,
al fin se humilló, cayó de rodillas y le pidió a Dios que verdaderamente lo salvara y que verdaderamente lo hiciera hijo suyo. En un viaje a Puerto Rico conocí a una pareja de misioneros, y la esposa del misionero, compartió conmigo, después de que ella me escuchó aconsejar a una jovencita que estaba pasando al frente porque tenía dudas de su salvación, y le compartí porciones de la Biblia para que ella pudiera determinar si era realmente salva o no. Al terminar de aconsejar a esta jovencita, la hermana me compartió que si a ella le hubieran explicado eso muy temprano en su vida cristiana, no hubiera pasado tantos años como esposa de misionero en el campo misionero pensando que era salva, hasta que un día, igual que el otro evangelista, cayó de rodillas, se dio cuenta que realmente no era salva, pidió su salvación, el perdón de sus pecados, y conoció verdaderamente a Cristo como su Salvador. A través de los años he conocido a otras personas. Voy a compartir un caso muy especial un poco más adelante. Pero la triste realidad, hermanos, es que las iglesias están llenas de cizaña. Las iglesias están llenas de personas sinceras, quizás, que sinceramente quieren acercarse a Dios y son religiosas, pero no son salvas. El diablo ha hecho una gran labor de hacerles creer que por haber experimentado el bautismo, o por haber hecho una oración conmovedora, por haber quizás levantado la mano, pasado al frente, o haber hecho una decisión en alguna conferencia, en algún campamento, en su juventud, que por eso son salvos, cuando en realidad no se han convertido de corazón, desde sus raíces, y por lo tanto, cuando venga el día de la siega, van a ser echados al fuego y van a arder. Entonces vamos a tratar este asunto porque es importante. La Biblia aún nos exhorta en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y note que dice examinen a los demás, no dice así. Dice examinaos a vosotros mismos, porque toca a cada creyente asegurarse que él mismo, ella misma, es salvo o salva. Yo no puedo garantizar que nadie más, ni mi esposa, ni mis hijos son realmente salvos, ni mis padres, ni nadie más. Y de la misma manera, si tú me escuchas en esta ocasión, tú tienes que determinar y asegurarte en tu corazón si realmente eres salvo, si realmente eres trigo y no cizaña. Entonces vamos a entrar a estudiar esta parábola que arroja mucha luz en el tema, en este asunto. La cizaña entra al campo. ¿Qué es la cizaña? Bueno, la cizaña es un tipo de espinas que tiene un nombre científico. Su nombre científico es Lolium temulentum. En las primeras etapas de su crecimiento es tan parecido con el trigo que solamente el ojo experto la puede distinguir. Pero cuando llega a la edad madura, la cizaña, si se arranca, se puede arrancar con ella también el trigo. La cizaña, si se come, es venenosa. Y dice aquí la Biblia en el versículo 38 que los hijos del malo es la cizaña. Y parte de
la evidencia de que son cizaña, el versículo 41 dice que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Y hermanos, las iglesias están llenas de ese tipo de personas. Entonces, estas personas son cizaña creyendo ser trigos, o por lo menos pretendiendo ser trigos, o haciendo creer a los demás que son trigo. Cantan como cristianos, leen la Biblia como cristianos, han levantado la mano y pasado al frente como cristianos, algunos cantan en el coro como cristianos, algunos han sido bautizados como cristianos, pero no son cristianos. Son pecadores no arrepentidos, son pecadores religiosos, son pecadores que están confiando en su propia justicia y no en la justicia que nos logró el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y recuerden lo que dice el profeta Isaías, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Nuestras buenas obras no cuentan para salvación. Ninguna obra, por religiosa y tan buena y justa que pueda ser, como el bautismo, ayudar en la iglesia, a cantar en el coro, enseñar una clase de escuela dominical, por buenas obras que éstas sean, si la persona no ha nacido de nuevo, esas buenas obras no cuentan para salvación. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Ahora, ¿cómo entra la cizaña en el campo? Dice la Biblia aquí que cuando el hombre duerme, y desafortunadamente, hermanos, la iglesia a veces, en vez de estar alerta, vigilante, está durmiendo. Pero el enemigo no duerme. El hombre tarde o temprano se cansa y el hombre tiene que dormir y no puede evitar que el enemigo entre de noche a sembrar la cizaña. Y esto es lo que pasa. En la iglesia entra la cizaña, entra el enemigo, siembra la cizaña en alguien que siempre aparenta arrepentimiento, aparenta piedad, aparenta consagración, pero en su corazón no ha sido convertido. Entonces la iglesia necesita estar alerta. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 9, en los primeros versículos, que Él estaba trabajando porque era de día y durante el día hay que trabajar. Vendrá la noche, dice, cuando nadie puede orar, pero ahorita es de día y por lo tanto la iglesia debe estar alerta. Cada cristiano debe estar pendiente de su propia condición espiritual, pero de la condición de la iglesia entera, de la cual él es parte. Ahora, ¿quién siembra la cizaña? Esto es tan fundamental y tan importante en las iglesias. Dice el versículo 25 y el 28 que es el enemigo. El Señor Jesucristo dijo, un enemigo hizo esto. Y más adelante en el versículo 39, identifica a ese enemigo, y el enemigo es el diablo, no el buen hombre. El ministro no siembra la cizaña. Cuando un miembro de la iglesia se voltea contra el pastor, se le olvida que el pastor no es el enemigo. Cuando un hermano se vuelve contra otro hermano, cuando una hermana se vuelve contra otra hermana, por el motivo que sea, se le olvida que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y que esos enemigos se lucha contra ellos con armas espirituales, con la oración, con el evangelismo, con la palabra de Dios, con la consagración, con el celo por la justicia. Pero el enemigo ha logrado que en las iglesias
estén peleados unos contra otros, estén peleados contra el pastor, y de esa manera la obra se interrumpe, se frustra y no puede ir adelante. Y es tiempo en que los cristianos nos demos cuenta que tu hermano con todos sus defectos, que el pastor con todos sus defectos, está luchando en la misma trinchera que tú. No es tu enemigo. El enemigo está allá afuera. Y contra él es contra el que tenemos que ir. La Biblia dice que nuestras armas son espirituales, 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, en vez de atacarnos unos a otros, el cristiano debería de ir a su closet de oración a orar por aquel hermano, por su pastor y por sí mismo, para que le dé amor hacia su hermana, hacia su hermano, hacia su pastor, para apoyar la obra y no ser piedra de tropiezo. Recuerde, aquí en la parábola, Cristo dijo, la cizaña son los que sirven de tropiezo. La cizaña es los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Ahora, ¿qué hay que hacer con la cizaña? La cizaña, versículos 28 al 30, dice que no se debe de arrancar. Y esto es difícil de comprender. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios dijo aquí en esta parábola que se va a dejar crecer hasta el día de la siega? Bueno, yo creo que Dios quiere dejar que crezca la cizaña con el trigo, porque si se arranca la cizaña, puede arrancarse el trigo también. Pero hay una razón más poderosa: por la gran misericordia de Dios. Porque Dios quiere dar oportunidad a aquel que pretendiendo ser trigo es cizaña, para que se pueda convertir de corazón. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en su amor permite que la cizaña siga allí, que siga escuchando la palabra de Dios, que otros oren por él, para que si Dios, por medio del Espíritu Santo y la predicación de la palabra de Dios, quebranta su corazón, sea salvo, como ese evangelista, como esa esposa de misionero en Puerto Rico. ¿Cuál es el fin de la cizaña? Bueno, dice la Biblia aquí en el versículo 40, que en el fin del siglo vendrá la siega. ¿Cuál es el fin del siglo? Pues yo creo que se refiere al juicio del gran trono blanco. Y dice ahí en la Biblia, en ese pasaje, que serán reunidos todos los muertos para ser juzgados. Y leo textualmente Apocalipsis 20, 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese día es el día de la siega. Por lo tanto, no nos toca a nosotros tratar de cegar ahora, tratar de arrancar la cizaña, tratar de indagar y averiguar quién es cizaña y quién es trigo en la iglesia. Ese no es nuestro trabajo. La Biblia dice aquí que los segadores son los ángeles. No es la labor de los ministros andar descubriendo la cizaña. Su labor como ministro es predicarle el evangelio con amor, exhortarle a venir a los pies del Salvador. Y ni tampoco es la labor de los miembros de la iglesia andar con una lupa, con un microscopio por toda la iglesia,
averiguando quién realmente es salvo y quién no lo es. Ese no es su llamado. Su llamado es servir a Cristo. Su llamado es orar por el avance de la obra de Dios. Y en la ciega vendrá el fin del siglo, no ahora. Este no es el tiempo y no nos toca a nosotros. Y el destino de esa cizaña es, dice el versículo 30, será recogida en manojos para ser quemada. ¿Por qué? Porque sirven de tropiezo y porque hacen iniquidad. ¿Y qué va a pasar con ellos? Versículo 42, serán echados en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y qué va a pasar con los hijos del reino? Serán recogidos aparte y escucharán la voz del Señor. Venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Hay muchos que piensan que por haber hecho una oración, quizás incluso nosotros los padres hemos hecho pensar, maestras de escuela dominical han hecho pensar a un niño, a una niñita que quizás no entiende todo el evangelio, que solo porque hizo una oración o pasó al frente o levantó la mano, que es salvo cuando realmente no lo es. Esto le pasó a un compañero mío en el seminario. Por razones obvias me voy a reservar el derecho de decir su nombre, pero déjenme llamarlo Peter o Pedro Smith. Cuando yo estudié en el seminario, en el dormitorio, en el cuarto del dormitorio, donde éramos bastantes, 6, a veces 7, había un compañero que ya había sido misionero, me parece que algo así como 2 años en Japón, y llegó al seminario a estudiar su maestría en teología, y era muy dedicado. Todos los días él era el primero en levantarse a leer su Biblia, y tenía su Biblia en inglés y tenía su Biblia en japonés, y a veces el Nuevo Testamento en griego. Ahí estaba fielmente cada mañana, 5:30, 6 de la mañana, a veces en ropa interior, pero ahí estaba cada mañana leyendo y estudiando la Biblia. Él tenía carro, y la gran mayoría de nosotros no teníamos carro, así que cuando teníamos que ir a una cita médica, a algún mandado al centro de la ciudad, nos poníamos de acuerdo para ir con Pedro y que nos diera un ride, un aventón a estos lugares donde teníamos que ir. Entonces yo iba muy frecuentemente con él, a veces él y yo solos. Y recuerdo una ocasión que él tenía una cita médica, lo acompañé, y en la sala de espera, mientras esperábamos ahí a que lo atendieran, él sacó folletos y empezó a regalar folletos a todo el mundo. Y obviamente a algunos no les pareció muy bien, pero otros lo recibieron. Y trató incluso de hablar con algunos de ellos. Y yo me quedaba muy impresionado y decía, qué bárbaro, Pedro tiene mucho de nuevo. A mí me gustaría ser como él. Me servía de ejemplo. No tenía él una voz privilegiada, pero de vez en cuando cantaba himnos especiales solos en capilla. Y en todo tenía un espíritu afable, noble, servicial, digamos un cristiano ejemplar. Hay otras anécdotas que podría comentar acerca de él.
él andaba pretendiendo a una joven también estudiante de la escuela, de la universidad cristiana, y yo hacía bromas con ellos. Pero en una ocasión, al regresar yo de mi trabajo de extensión que le llamábamos los fines de semana, yo viajaba a otro estado para trabajar entre los hispanos en una obra hispana. Y era trabajo pesado, viajar, ir, visitar, predicar, enseñar y luego regresar a veces, ya tarde, el domingo en la noche, a veces para hacer tarea, estudiar y reanudar las actividades del seminario al día siguiente. Pero recuerdo un fin de semana que llegué, ya tarde, 10:30, algo así. Normalmente cuando yo llegaba a esas horas después del trabajo de extensión, los demás compañeros del cuarto ya estaban dormidos, las luces apagadas, entonces procuraba yo no hacer tanto ruido. Pero en esa ocasión llego, abro la puerta y encuentro a Pedro allí sentado frente a su escritorio con una gran sonrisa. Y me sorprendió y me dice, ¿qué crees que pasó? Le digo, no sé, no tengo idea. Me dice, te tengo una buena noticia. Y yo dije, ¿te vas a casar? Dice, no, mejor que eso. Wow, mejor que eso. Me vas a regalar tu carro para que ya no te esté molestando pidiéndote raite. Dice, no, mejor que eso. Yo dije, bueno, ¿qué podrá ser mejor que eso? Le dije, no sé. Me dijo, hoy fui salvo. Acepté a Cristo como mi Salvador. Me regresé, vi el número de la puerta de nuestro cuarto, a ver si no me había equivocado de cuarto. Y le dije, ¿qué? Dice, sí, hoy fui salvo. Le digo, no puede ser, yo te he estado observando. Tú eres quizás de los mejores cristianos que yo he conocido en toda mi vida. Y me dijo, siéntate, te voy a platicar. Y por un buen rato, a Pedro Smith me relató su historia. Y me dijo, mi tía me crió porque, no recuerdo los detalles, su mamá no pudo hacerse cargo de él, el papá murió, algo así, pero su tía, que era cristiana, lo crió. Siempre le leía la Biblia todos los días antes de que él se fuera a dormir. Y en una ocasión, cuando él era un niño, le pidió que hiciera la oración del penitente de arrepentimiento para que fuera salvo y aceptara a Cristo. Y Pedro, obediente, él hizo esa oración. Pasaron los años, no muchos años, siendo todavía un niño, un poco mayor. Un día fue con preocupación con su tía y le dijo, tía, yo no creo que soy salvo. Pero la tía lo convenció, le dijo, no, sí, tú eres salvo. ¿Te acuerdas aquella noche que oré yo contigo en tu cama? Estabas más pequeño, hiciste la oración. Sí, recuerdo eso. Y pues ahí aceptaste a Cristo. Tú fuiste salvo en esa ocasión. Y bueno, eso le produjo algo de tranquilidad y paz. Pero me dijo él, la duda siguió en mi corazón. Siguió creciendo. Fue a la escuela preparatoria, la high school, y cuando ya se gradúa, pues tenía que hacer algo. Tenía que ir a estudiar algo. Y no sabía él qué estudiar. Pero por amor a su tía, él sabía que ir a estudiar a una escuela cristiana, una universidad cristiana, le iba a producir una gran satisfacción, una gran alegría a su tía. Así que decidió ir a una escuela cristiana. Y como no sabía realmente qué estudiar, pensó lo mismo, igual, de la misma manera, diciendo, bueno, quizás si estudio para el ministerio, eso le va a llenar de mucho gozo,
a mi tía, y eso fue lo que hizo, estudió para ser pastor. Dice él que él vivía miserable todo el tiempo, venían las dudas, le asaltaban las dudas, ¿seré salvo o no? Quizás no lo soy, y ya no quiso molestar más a su tía con ese asunto. Así que en una ocasión pasó un misionero que ya tenía años en Japón y andaba reclutando voluntarios para que fueran a servir con él a Japón. Entonces él pensó que esta sería su oportunidad, escapar de los Estados Unidos, irse bien lejos a otra parte del mundo y allá dejar de fingir de que él era cristiano y por fin esconderse y buscar algún motivo realmente para vivir. Él estuvo 2 años en Japón. Él dice que el misionero le encargaba ir a hacer visitas, ir a hablar con personas, a tener estudios bíblicos. Y dice que camino de donde ellos vivían para ir al pueblo tenía que pasar por un puente. Dice, mi vida, José, era tan miserable que cada vez que yo pasaba por ese puente, sentía unas ganas de arrojarme por ese puente y acabar con mi vida. Y me dijo, José, tú no lo sabes, pero muchas veces aquí, en este mismo cuarto, he estado encerrado en el closet, pensando cómo puedo acabar mi vida, porque era muy miserable. Y se terminaron los 2 años de prueba en el campo misionero. El misionero realmente no estaba muy contento con mi trabajo, pero yo era miserable. Entonces tenía que regresar a los Estados Unidos. ¿Qué iba a hacer a los Estados Unidos? Pues me vine para estudiar una maestría y continuar con esta farsa. Dice, José, he sido una persona muy miserable, pero esta noche, rumbo a la iglesia, pasé frente a otra iglesia y tenía un letrero del mensaje que el pastor iba a predicar esa noche y decía el mensaje, cómo encontrar la verdadera felicidad. Y yo dije, voy a entrar ahí, yo necesito escuchar eso. Entró y se sentó ahí y no fue otro mensaje diferente de los que tanto él ya había escuchado, pero su corazón estaba tierno, estaba sensible, listo para entregarse al Señor Jesucristo. Dice, y José, esta noche acepté a Cristo y por fin soy salvo. Hermanos, esta es la condición de alguien y como él puede haber muchos que creyendo ser trigo o pretendiendo ser trigo o queriendo hacer creer a otros que son trigo, realmente son cizaña. La única solución es una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, una verdadera entrega y una verdadera súplica a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que salve, transforme tu vida, para que te dé verdaderamente la experiencia del nuevo nacimiento y sepas el gozo que es saber de ser hijo de Dios, tener el Espíritu de Dios morando en ti y saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida y que cuando venga el día de la siega, tu nombre va a estar en ese libro, no en el libro de aquellos que van a ser echados al lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Yo prediqué este mensaje hace muchos años en Puerto Rico y pasó un hombre al frente y cuando ese hombre pasó al frente todo el mundo aplaudió. Al terminar el servicio le pregunté a uno de los hermanos, ¿por qué aplaudieron cuando pasó ese hombre? Dice, porque tenemos 20 años orando por ese hombre. Su esposa, sus hijas han estado orando por él. Él siempre viene y los deja allí a la entrada y se va y luego viene a recogerlos.
Todo el mundo lo conoce, lo hemos invitado y ha venido a ciertas actividades especiales, pero esta noche él entró y se quedó sentado allí y escuchó tu predicación, y de esa manera él fue salvo. Esta puede ser tu oportunidad también. Tú puedes venir a Cristo y tú puedes pedir que Él sea tu Salvador. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Yo te invito. Señor Jesucristo, yo entiendo que lo que Cristo le dijo a Nicodemo es la verdad. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Señor, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser trigo. No quiero ser cizaña. Señor, sálvame. Señor, me arrepiento sinceramente de mis pecados y descanso poniendo mi fe sola y absolutamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no en mis buenas obras, no en mi bautismo, no en mi membresía de la iglesia. Señor, sálvame. Te acepto sinceramente en mi corazón el día de hoy como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjanoslo saber. Si tú necesitas ayuda espiritual, aquí estamos para tenderte la mano. Que Dios te bendiga.